Bueno, ya hemos coronado media subida y creo que aquí nos vamos a quedar, pero mirad qué vistas. Y hemos subido por ahí. Desde allí, desde la playa, todo hasta aquí. Y aquí, a ver, ¿nois? Que se os vea. Aquí Manu, a ver, José. Sí, ahora que podemos respirar, porque hace un ratito... Sí, sí. Estas vistas, hacerse aquí una foto tiene un precio, ¿eh? Y es subir las cuestas que os voy a enseñar ahora. Seguimos en la población de Castelldefels con los amigos de Fatbike Barcelona. Esta vez nuestra idea es bajar una de las trialeras barra sendero más bonitas de las que hay sin duda por la zona. Pero para bajar primero hemos de subir. Y como ya he comentado, el precio está caro. Se trata de subir por asfalto por la carretera con desniveles más duros de la zona, que te lleva al macizo del Garraf, desde la urbanización del Ratpenat. De ahí el nombre que toma la dura carretera que no deja indiferente a ningún ciclista que prueba subir sus fuertes rampas, ya que con cada curva de herradura notas cómo se incrementa la pendiente hasta alcanzar picos de algo más del 20%. Cago en todo. Me vas a matar. Vas a poner fuerte. Entre tú y el trabajo... Lo que no me va a matar la mujer, me va a matar tú. Con 3 kilómetros de subida y unos 350 metros de desnivel, llegamos a nuestro primer destino, el inicio de la trialera, que desciende hasta el pueblo del Garraf. Calver, la subidita. Buena, ¿eh? Bueno, nos falta José. Se pone las pilas esto. Sí, sí. Sí, veníamos fríos, ya estamos calientes. Se te pone a su sitio. Ahora veremos qué hacemos, si seguimos subiendo un poco más para coronar y hacer la gracia, que no sé yo cómo están esas fuerzas, o ir a hacer la trialera que os estaba comentando, que es entrando por aquí. José decide. Sí, José decide. Hostia, Ese es José. ¿Qué José? ¿Seguimos para Capamun o ya Capabay? Mirador, ¿no? Al mirador, venga. Después del asfalto iniciamos una bajada por pista, dejando una perrera a mano izquierda, por lo que se le conoce de manera popular la bajada de la perrera. Pero su nombre, y como la encontraréis en Strava, es por las Padrisas. Su antiguo nombre era el Camino de las Costas, pero oficialmente es el GR92. Y cuando he dicho que era bonita, no es por su trazado a pesar de sus revidadas y divertidas curvas, o por su dificultad, que por cierto no es nada técnica, aunque sí pedregosa y de suelo bastante suelto, sino por ser muy abierta y mostrar así todo el majestuoso paisaje que la rodea, donde más adelante toma un especial protagonismo las vistas al mar, haciendo así una bajada bastante única por la zona. Veremos a ver si consigo mostrar con la GoPro todo lo que nos ofrece este bonito descenso. ¡Qué vistas! Aquí el pueblo del Garraf. Precioso.
El Albert ya está cansado de bajar. ¿Qué ha pasado? Todo el mar, toda la playa. Precioso. No tarda. No tarda. ¿A dónde? Hombre, por montaña es más divertido, por carretera para subir. ¿Es para allá para la izquierda, puede ser? No, aquí no. Qué maco esto, te suena. Ya veis que es un descenso larguito. Ahí viene la subidita, ¿eh? Ponerlo todo. Venga, Chino-chano. Ver si, tío. Está capaz de... No te suelto. La madre que parió. Y una pedra, tú. Hostia, esa la voy a quitar. La voy a quitar porque eso ahí, tío. Hostia, Cuidado, puta. cuidado que no haya ningún bicho. Voy a poner esto aquí, tío. Qué bueno. Y una pedra, tú. Uy, ¿de qué? ¿Está acabado? ¿Eh? ¿Está acabado? Creo que sí. Creo que sí. Se veía algo rojo. Pues sí. Bien, bien, bien. Bueno, no hemos ido al suelo de milagro, ¿eh? Ya que sabíamos que había esta subidita. Pasa que de las lluvias cada vez está más suelto el terreno y cuesta más subir. Pocos cabrones han subido, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy preparado, Mario. No pasa nada. Ay. Bueno, en contra me he cogido a ti porque si no... Hostia puta. ¿Qué ha pasado? Bueno. Yo me he quedado clavado, el mar venía detrás, le he molestado. Se ha avisado, ¿eh? Se ha ido para atrás, yo he tenido que coger del brazo. Bueno, ya ¿sí? lo veréis en el vídeo. Ya lo veréis en el vídeo, ya da por hecho que lo pondré. Finiquitado. Está espesa la vegetación, ¿eh? En la selva. ¿Qué pasa, Josep? Por aquí otro día
haremos una que es muy guapa. Pasa que la bajada tiene cojones, que vienes pisteando y bajas aquí abajo, en la vaguada esta. Si esto ni se acerca a lo que hay aquí bajando. Es espectacular. ¿Cuál? Y no lo hemos hecho. ¿Y por desde dónde la bajas? ¿Eh? No lo hemos hecho esa. No, digo que aquí hay una que si esto es un poquito, esto es una gozada. Pero La que se bajada- coge desde arriba del todo. Amigo. Mirad qué espectacular. ¿Qué os parece? Seguimos con paisajes idílicos y es que esta zona es fantástica. Fantástica. Venimos de por allá atrás. Hemos bajado, hemos ido al pueblo del Garraf. Hemos cogido un trozo de carretera que no he querido grabar porque no valía para nada la pena, para luego acabar aquí. Y ahora, a ver si lo vemos, iremos a esta playa de por aquí, a ver si nos dan de comer en algún sitio y luego llanearemos por el paseo marítimo. Pero mira qué chulada, Mirad. Venga, seguimos. Bueno, pues ya se acaba la ruta, se acaba hasta el día, ya se ha hecho de noche, ya estamos volviendo a casa. Veremos a ver qué tal ha quedado esas imágenes. Si ha quedado todo bien es que hay vídeo y lo estaréis, bueno, ya lo habréis visto. Pues venga, espero que os haya gustado y nos vemos en otra. Venga, dejeu.